Bueno, a Carlos lo conocí hace aproximadamente 30 años, junto con Juan Murguía. Yo tuve una relación comercial en ese entonces con la afianzadora y tuve la oportunidad de conocerlos y inicié una relación muy cercana con Carlos a partir de esa fecha, al grado de que en los inicios de los 90 ya estaba yo formando parte del consejo de ventas de la afianzadora. En ese entonces, pues la convivencia con ellos y con el equipo de Carlos y con los que integrábamos ese grupo, yo creo que hicimos un gran equipo, un gran grupo y tuvimos esa oportunidad de convivir con él. Era muy buena al grado de tener la oportunidad de participar en ese grupo, en ese consejo de ventas y tener pues un diálogo muy permanente y continuo con él, con las estrategias que marcaba la propia afianzadora y con la motivación que generaba en cada uno de nosotros para lograr crecer y lograr las metas que nos habíamos propuesto. Eso implicaba pues, un reto importante para todos los que integrábamos ese consejo, porque no era fácil llegar a ese grupo, pero era tal la capacidad de Carlos de poder integrar dentro de todos nosotros esos objetivos y de promoverlos para poder lograr esos objetivos. Yo creo que nos retaba a comprometernos para seguir ese diálogo y esa posibilidad de estar con él en ese grupo por varios años. No, pues se cruza desde que yo inicio mi Coparmex. Yo ya tenía participación con él dentro de la Confederación y cuando él era presidente de la Coparmex, yo estaba como presidente de la Comisión de Cabildeo y tuve pues, la ocasión de vivir esa experiencia de trabajar con él y de vivir grandes experiencias, que son muchas, sobre todo tratando de impulsar la reforma laboral, que había sido un gran reto para la Confederación por muchos años, tratar de llegar a una modificación de una ley que llevaba más de 40 años sin ningún cambio. Entonces ahí me cruzo con él y constantemente tengo una gran relación, pues sobre todo de estrategia de qué hacíamos con sobre todo el sector obrero, que era el que de alguna manera frenaba la posibilidad de cambios dentro de la ley. Y con él se da una serie de situaciones muy interesantes, porque desde mi punto de vista él logra como presidente de la Coparmex una cercanía muy poco común con los líderes del sector sindical e iniciar un proceso diferente de lobbying para poder lograr preparar los escenarios adecuados para lograr un cambio. Y más adelante, pues ya vienen otras circunstancias, porque le toca ser secretario del Trabajo, y como secretario del Trabajo, habiendo estado en Coparmex, teniendo la encomienda de tener un avance en ese sentido, pues le toca ahora del otro lado facilitar prácticamente ese camino para llegar a algunos acuerdos. Lamentablemente, después del gran esfuerzo que hizo él y que hicimos en el sector privado para que esa ley se pudiera modificar, el líder con el cual él había hecho pues ya el compromiso de que pudiera aprobarse, que era la güera Rodríguez Alcaine, muere. Entonces deja todo en proceso, con un avance ya muy importante que lo había logrado Carlos, que ya otros líderes habían aceptado ciertas modificaciones, y pues continúa el proceso de buscar un acuerdo. Ya cuando asume la responsabilidad temporal en Nezahualcóyotl de la Vega, también muere, y luego viene ya Joaquín Gamboa Pascoe, que en el caso de él pues se empantana un tiempo, pero más adelante, y ya bajo la presidencia que me toca a mí manejar,
dentro de la Coparmex se logra finalmente, después de muchos años, el poder tener una reforma laboral, pero yo continúo el esfuerzo y el trabajo que Carlos había iniciado con mucho éxito y que había dado pues un ejemplo muy claro de lograr acuerdos entre el sector gubernamental, el sector obrero y el sector empresarial. Y en ese sentido, pues esas experiencias que vive uno con una persona con un liderazgo como la de Carlos, pues nos lleva a aprender mucho de las capacidades y habilidades que tenía en ese sentido para poder llegar a tener ese tipo de consensos. Pues mira, desde mi perspectiva, yo creo que él fue uno de los más importantes impulsores de la cultura laboral, que durante varios años se había estado gestionando dentro de la misma confederación con algunos obstáculos, pero él, con esa capacidad que tuvo de poder tener sentados en la mesa a todas las partes y poder comunicar precisamente los grandes objetivos que se perseguían con ella, que pudiera darse en forma efectiva pues una modificación dentro de esa postura que tenían todas las partes y que pudiera dar como resultado el que avanzáramos en esas negociaciones. Y yo creo que todo el mundo sabemos históricamente que fue muy difícil durante muchos años lograr tener viabilidad de ese diálogo y viabilidad de esa forma de ponernos de acuerdo entre las tres partes. Y yo creo que en el caso de él fue el principal promotor e impulsor de esa iniciativa de la cultura laboral, misma que ha permanecido y que ha legado a la Confederación con uno de los grandes retos que tiene en sus responsabilidades, en sus principios y en sus valores, en relación al ser humano y en relación a la persona como tal dentro de las empresas y dentro de las organizaciones. Y el caso de él fue un reflejo claro de que se pueden precisamente dar estas formas de trabajar en forma conjunta y no con las posturas que siempre generan diferencias y retos de poder entre las partes y que impiden precisamente que se den estos pasos. Y en el caso de él sí logró ese avance, él logró ponernos de acuerdo. A mí me tocó platicar en forma personal con cada uno de los líderes después de que Carlos ya había hecho un gran trabajo, y cada uno de todos esos líderes siempre me recordó a Carlos Abascal. En todas las pláticas que yo tuve, sobre todo en el año 2012, cuando ya me toca iniciar este proceso, cuando inicia este gobierno, de que llegaba yo con ya un camino recorrido. Y el camino era que ya Carlos había siempre establecido una gran relación con ellos, lo querían mucho, lo respetaban mucho, y ello implicó una facilidad dentro de mi proceso de cabildeo para lograr precisamente que esas modificaciones que eran profundas, sobre todo hacia el sector sindical dentro de la Ley Federal del Trabajo, se pudieran dar. Interesantísimo. Yo siempre me quitaba el sombrero para platicar con él. Para ejemplo, en alguna ocasión tuve la oportunidad de invitarlo al Simposio Financiero Internacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, cuando yo fui presidente, y le dije: oye, Carlos, invité a Alvin Toffler, pero estoy con una preocupación muy grande porque no sé si el hecho de que venga un personaje de estas características futuristas pudiera darnos o generarnos alguna posibilidad de saber qué va a pasar en el futuro, sobre todo con el cambio de gobierno. Y en ese diálogo, que me dijo que eran 5 minutos, nos quedamos media hora. Y en esa media hora me dijo: mira, esa gente tiene más información de lo que tú te imaginas. Esa gente conoce perfectamente bien nuestro país y conoce a los políticos. Seguramente su opinión va a generar posiblemente controversias, pero habrá que entender el razonamiento que tiene. Si hay un cambio, qué bueno, eso nos encantaría a todos. Si no viene un cambio, pues habrá que esperar. En esa cena que tuvimos con Alvin Toffler, nos dijo:
El día de mañana voy a anunciar en mi diálogo con los empresarios y con los integrantes del instituto que desde mi punto de vista habrá un cambio en el año 2000 y que esto va a generar la posibilidad de una alternancia. Cuando nos dijo eso dijimos, no, pues esto se ve muy difícil, se ve imposible y demás. Tuve que ir nuevamente con Carlos, a sentarme con él y decirle, oye, pues yo no sé si tú también tenías alguna información o sabías algo, pero él está señalando que habrá un cambio en el 2000 y que vendrá la alternancia. Salió en primeras planas, en todos los periódicos, que Alvin Toffler estaba prediciendo que podría llegar un cambio en el país y Carlos me dijo, hay que esperarlo y hay que trabajar para ello. Entonces, sí créelo, sí hay que creerlo. Es muy difícil, como tú también lo dices, y tú estás muy escéptico, pero seguramente por alguna razón lo ha dicho. Y yo creo que no se equivoca. Ese diálogo y esa oportunidad de platicar con él, de pedirle consejo de qué opinaba, pues me generó también algo con una gran sensibilidad de Carlos. Ni lo conocía, ni sabía bien quién era, más que lo que habíamos platicado y lo que él sabía, como todo el mundo, lo que sabíamos de él. Pero esa es otra de las ocasiones en las que te das cuenta de una persona con esa sensibilidad tan grande, esa percepción de lo que puede ser el futuro y lo que pueden ser las personas. Y en este caso, el que una persona de fuera nos pudiera dar pues una posibilidad de alternancia era increíble. Nunca lo olvidamos y fue después cuando en una comida que tuvimos con Carlos en la Secretaría de Gobernación recordamos ese hecho y él, ante todos los que estábamos ahí presentes en ese desayuno, nos dijo, esto fue lo que platicamos Alberto y yo y esto es lo que se dio en el país y tenía razón. Es algo increíble, pero era poca la gente la que creía en ello y nosotros sí lo creímos. Y este es el resultado y nunca me imaginé, y ahí lo volvió a decir después de algunas reuniones que teníamos periódicas con él en la Secretaría del Trabajo, que nos invitaba a comer al grupo que estuvimos con él en la afianzadora, que él se iba a ver inmerso también en esa alternancia y en ese cambio. O sea, no pensábamos que él pudiera llegar a ser un alto funcionario de un gobierno. Había sido un líder empresarial y demás, pero como que no era fácil pensar en que aparte Carlos con ese perfil pudiera después llegar a ser un secretario de Estado y sobre todo tomando una de las grandes responsabilidades que había encabezado dentro de la Confederación Patronal, ¿no?, de la República Mexicana. Totalmente, y lo transmitió siempre. Múltiples reuniones, yo creo que siempre tenía dentro de la mente el pensar en ese tema de paz y nos transmitía con su sensibilidad ese mismo sentimiento. Siempre lo mantuvo y siempre lo tuvo y yo creo que el hecho de lograr esas verdaderas hazañas de diálogo y de amistad con los líderes y con diferentes personajes, te transmitía precisamente ello, que anteponía ante todo yo creo que el tema de la paz. Un gran líder. Pues mira, una anécdota que a mí me dejó un gran recuerdo es cuando yo inicié un despacho. Esto fue en 1990, un reto empresarial para mí. Éramos muy pocos los que iniciábamos este reto y estábamos pues apenas cosechando oportunidades y creando algunos proyectos. No era un despacho que ya tuviera una presencia en el mercado para nada y me atreví a buscar a Carlos y decirle, oye Carlos, ¿podrías acompañarnos a la comida el primer torneo de golf que organiza mi empresa? Para nosotros sería un honor que tú nos acompañaras. Y para mí era muy difícil pensar que me pudiera decir que sí. Y Carlos me dijo, ¿dónde es? Le digo, pues ese es otro tema, pues no es cerca, es hasta el Club de Golf Los Encinos.
Y me dice, por supuesto que te acompaño. ¿Qué día es? Lo anotó en su agenda y nos acompañó. Y el hecho de que él estuviera en esa comida era importante para mucha gente verlo, pero para mí era decir, ¿cómo es posible que, estoy hablando casi hace 28 años, hubiese aceptado algo de alguien que apenas empezaba, que apenas que había creado una empresa y que estaba, pues como él orientado, como todos, pues a los grandes productores y demás? Y me dijo, con mucho gusto lo hago, y estuvo con nosotros, se quedó a la comida y le pedí hablar, porque como Carlos, ustedes saben perfectamente bien la gran capacidad que tenía para poder comunicarse, para poder hablar, sus grandes discursos, todos los recordamos. Habló poco en esa comida, que es raro, normalmente siempre sus intervenciones eran largas, pero fue tan ameno en lo que dijo y tan práctico, que lo más importante que nos queda es la confianza que él generó en ese momento para todos nosotros y que nos dijo, ustedes van a poder tener éxito, van a lograr grandes objetivos, y eso es lo que más me importa, impulsarlos, ayudarlos y que ustedes puedan desarrollar una gran empresa. Y pues lo logramos, y esa fue una anécdota que yo la tengo muy presente porque era un evento en el que pues, él normalmente no participa en torneos de golf, era muy difícil, y sobre todo con un despacho del tamaño del nuestro. Entonces me queda muy grabado esa aceptación y sobre todo el haber compartido con nosotros esas palabras y el haber estado en ese primer evento que celebramos en mi empresa hace 28 años. Pues nada, tenerlo muy presente, todos lo extrañamos, en la confederación, en todas las gestiones que hacemos, normalmente lo recordamos y lo recordamos bien. Hay mucha gente que lo sigue teniendo muy presente. He viajado por todo el país, él dejó huella en todos lados. En todos lados la gente lo quería muchísimo. Hay gente que guarda su fotografía, que la tiene presente, porque generó en esos centros empresariales, en sus giras, pues grandes recuerdos con toda la gente, ¿no? La gente siempre se quería fotografiar con él y demás. Entonces yo lo sigo teniendo muy presente, y yo creo que va a ser por muchos años tener una figura como la de Carlos presente en todos nosotros.